Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña Óscar Arbolú. Él es el CEO y cofundador de Wines, una solución que genera de forma sencilla los datos necesarios para tomar mejores decisiones estratégicas de recursos humanos y mide su impacto en los resultados de la empresa. Bienvenido, Óscar, al programa. ¿Cómo estás? Hola Jaime, muchas gracias por invitarme. Muy bien, aquí estamos. Encantado de tenerte en el programa. Ahí, como conversábamos más temprano, tú ya estás por acabar el día. Por aquí en Perú estamos por arrancar. O sea que vamos a ver si mantenemos ahí la energía de viernes. Eso es, eso es. Vamos, si me pasas un poco de tu energía de mañana para aguantar el resto de la tarde, por mi parte te lo agradezco. Así vamos a hacer. Esta conversación va a hacer que tu viernes vuelva a arrancar el día. Eso es, volvemos a empezar. Así es. Pero bueno, hoy día lo que queremos es un poquito conocer más sobre tu startup, sobre Wines, entender también qué es este concepto de People Analytics que hemos venido escuchando. También he estado siguiendo muy de cerca el contenido que publicas en LinkedIn y hablas bastante sobre cómo preparar recursos humanos para el hipercrecimiento. Y también sé que ya se está empezando a generar usos de inteligencia artificial para recursos humanos, entonces creo que acá va a ser súper interesante. Tenemos varios puntos para cubrir, pero antes me encantaría que la audiencia pueda conocerte un poquito más. Entonces, cuéntanos cuáles han sido los pasos que has venido tomando que te han llevado a fundar la startup que tienes el día de hoy. Ok, pues nada, como bien comentabas, Jaime, me llamo Óscar, ¿vale? Soy psicólogo de background, pero luego también tengo dos partes más. La primera es que soy un culo inquieto, es decir, me gusta, bueno, tengo inquietud o me gusta mucho la curiosidad, ¿no? Entonces, todas las aficiones y hobbies raros del mundo probablemente los haya tenido. Y luego, por otra parte, me gusta mucho la música. Entonces, eventualmente, pues bueno, hemos formado un grupo de música con canciones propias y nada, pues tocamos bajo, guitarra, piano, armónica y bueno, pues nos han escuchado en unos 70 países aproximadamente y nada, ahí vamos. Entonces, bueno, pues yo creo que por un cúmulo de esta inquietud y estas cosas, bueno, pues hizo que llegara a un punto donde decidí que no me quería dedicar a la psicología clínica, ¿vale? Que es lo que estaba haciendo. Y bueno, quería solucionar problemas y quería emprender, ¿no? Entonces me cambié al otro lado de la barrera, me cambié al lado más sufrido, por así decirlo, ¿no? Al más complicado, que es, bueno, pues tener esa locura de querer montar un negocio tecnológico donde creáramos un producto que solucione problemas, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido montando diferentes proyectos. Montamos uno de inteligencia artificial emocional, donde tratábamos de predecir estados emocionales a partir de las videollamadas de empresas que trabajan en remoto para prevenir, pues, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos ido iterando y desarrollando diferentes proyectos hasta llegar al que estamos ahora, ¿no? Donde descubrimos un problema muy grande y una oportunidad muy grande también para solucionarlo. Súper. No, o sea, me parece increíble un poco la decisión de no ir por el camino quizás más tradicional que se espera de atender pacientes a crear una empresa que trae consigo sus retos, ¿no? Y eso un poco también lo que dice es, no solamente los que crean empresas son aquellas personas que estudian ingeniería o negocios o tecnología, sino que realmente cualquiera puede emprender si es que encuentra realmente ese problema importante para resolver, y es el caso de ustedes. Cuéntanos un poquito más sobre la startup. O sea, me encantaría escuchar como que casos de uso, cómo lo utilizan las empresas, realmente conocerlo a mayor profundidad. Nuestro producto. Vale, pues Waynes es una plataforma, ¿vale? Un software que lo que hace básicamente es unificar todas las herramientas de recursos humanos que se utilizan en los departamentos de las medianas empresas. Te pongo en contexto. Es decir, una empresa mediana de unos 200 empleados utiliza diferentes herramientas de software. Utiliza un ATS, que es un software para toda la parte de contratación de candidatos, ¿vale? Para toda la parte de Talent Acquisition. Utiliza un HRIS, que es donde llevan pues toda la gestión de empleados, nóminas, cuánto tiempo llevan en la empresa,
todo esto, ¿no? Luego utilizan otra serie de software para pasar encuestas. Al final lo que ocurre en las empresas medianas que han digitalizado su departamento de recursos humanos es que tienen mucha información, muchos datos, pero están desconectados y no se hablan entre sí, con lo cual están fuera o están alejados del impacto en negocio que tienen, ¿no? Entonces, cuando los departamentos de recursos humanos van a sacar partido de sus datos, quieren analizar sus datos para poder impactar en negocio y en personas, en empleados, descubren que, pues eso, están almacenados y hay un problemón ahí, ¿no? Nosotros tenemos nuestro software lo que hace es unificar todos estos datos y automáticamente dar análisis automáticos que se disponen pues ya en una serie de productos dentro del software que permiten tomar decisiones estratégicas basadas en datos. O sea, súper. O sea, creo que a veces es súper complejo todo lo que puede abarcar recursos humanos y no nos damos cuenta de que tiene un montón de aristas y que al final terminamos dependiendo de un montón de diferentes soluciones tecnológicas y poder unificarlo creo que te da mucho mayor visibilidad o eficiencia, definitivamente. ¿Qué tipo de empresas es con la que ha venido trabajando o no hace mucha diferencia? Sí. Nosotros estamos muy enfocados ahora mismo en empresas tecnológicas, ¿vale? Porque son las empresas que suelen estar en su mayor parte digitalizadas, ¿vale? O se están digitalizando. Al final nosotros identificamos tres generaciones, por así decirlo, dentro de, bueno, esto no solamente en recursos humanos, ¿no? Sino en todas las empresas y en todas las áreas. La primera nosotros le llamamos como la primitiva, es decir, la primera etapa, que es donde todo está en papel o en Excel dentro de la empresa. Luego llega una segunda generación, que es la de la digitalización de los departamentos, es decir, empiezas a meter diferentes software, no solamente en recursos humanos, sino en todas las áreas. Y después llega la generación del análisis de los datos. En esta tercera generación están muchas empresas en otros departamentos, por ejemplo, en ventas, en marketing, en lo que tiene un impacto en negocio más tangible, más visible o más cuantitativo, se ha pasado antes a esta tercera generación. Ahora es el punto donde en recursos humanos en las empresas están entre medias de digitalizarse y pasar a esa segunda generación, y ya de pasar de la segunda generación a la generación del análisis de datos, que es donde entramos nosotros. Entonces aquí nosotros atacamos entre comillas, entiéndeme, es decir, nuestro target son empresas tecnológicas actualmente, porque en su mayor parte son las que empiezan a tener estos problemas de análisis de datos. Es cuando ya quieren pasar a esa siguiente generación y nosotros actuamos como ese driver que les permite llegar. Totalmente, claro, o sea, quizás las etapas anteriores no hay mucho espacio donde pueda uno entrar porque no hay suficiente data para analizar. Es cuando ya llegas a esta etapa donde quizás hay bastante información, está mucho mejor almacenada y interpretarla quizás es el nuevo reto. Eso es. No es que no haya data en las primeras generaciones, pero es un caos. Entonces es muy complicado hacer un producto que pueda solucionar sus retos. Entonces la mayor parte de ellas van pues con consultoría, ¿no? Pero un producto digital es complejo ir a unas generaciones donde cada casa es un mundo. Exactamente. ¿Y qué es este concepto de People Analytics que escuchamos un montón? O sea, ¿cómo lo describirías tú? Básicamente, People Analytics es una metodología basada en datos, es decir, en la evidencia, que te permite entender el impacto de las acciones que se están llevando a cabo en la empresa, en concreto en el área de personas, y cómo puedes planificar, actuar o impactar el negocio en base a ellas. Básicamente es una metodología donde tú te apoyas en los datos para entender qué ha sucedido, por qué ha sucedido, y luego ya, una vez que has cubierto estos pasos, entender qué sucederá o qué podremos hacer para que suceda o no. O sea, ¿y qué tipo de... O sea, quizás danos un poquito de ejemplos de cómo es que esto se utiliza en el día a día. Venga, vamos a bajarlo a tierra porque si no nos quedamos en un punto como filosófico, Sí, teórico aquí, sí. que al final hablamos de todo y no hablamos de nada. Vale, pues, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Al final, el problema en sí de la empresa no es, oye, quiero analizar datos. El problema de la empresa es, oye, estamos perdiendo a nuestro mejor talento y no sabemos por qué.
Oye, nuestra productividad o el rendimiento de nuestros empleados está bajando y quiero entender por qué. Oye, ¿cómo puedo contratar al mejor talento? ¿Cómo puedo mejorar todos mis procesos de contratación? ¿No? Al final son un montón de preguntas de negocio que se tienen que responder. Claro, aquí hay dos opciones cuando vas a hablar a la dirección, ¿no? Y es que, bueno, a mí me decían que cuando vas a hablar con dirección, ¿no? O vienes con cuentas o vienes con cuentos. Es decir, si no te apoyas en los datos para lo que propones, es decir, tú no puedes decir que en una empresa está habiendo una rotación alta o se nos está yendo nuestro mejor talento en base a la intuición. Es decir, tendremos que tener una hipótesis o una pregunta de negocio y tendremos que buscar una respuesta con datos. ¿Cómo funciona aquí People Analytics? Vamos a poner un caso, ¿no? Vamos a bajarlo al barro y nos salimos ya de toda esta teoría. Por ejemplo, ¿no? Oye, estamos viendo o estamos percibiendo que en el último Q de este año hemos percibido que se está yendo más gente de la cuenta, de la que recordábamos. O incluso hemos mirado algún número, ¿vale? Y vemos que efectivamente, oye, pues si nuestra media por Q era que se fueran 10 personas dentro de la empresa, este cuatrimestre se nos han ido, este quarter, 20 personas. Claro, aquí esto de el numerito este no es People Analytics en sí, ¿vale? Porque esto es tan sencillo como contar con los dedos de las manos, ¿no? El tema es qué metodología o qué enfoque, que es muy similar al método científico, por así decirlo, voy a adoptar para abordar esta pregunta de negocio, esta cuestión, ¿no? Entonces, el primer paso con People Analytics es, oye, vamos a recopilar todos nuestros datos y vamos a disponerlos para poder empezar a responder nuestras preguntas, ¿no? El primer paso será, oye, ¿cuánta gente se fue en el último año cada Q? Vale, 10, 10, 10, 10, 20. Ok, vale. Confirmamos que ha habido 20. Bien, vamos a seguir analizando el dato. Y es, venga, ahora vamos a analizar de estas 20 personas en qué departamento estaban. Estaban en ventas, estaban en tecnología, estaban en marketing, estaban en operaciones. Una vez que entendemos de dónde vienen y si hay un departamento en concreto donde se han ido, vamos a entender si llevaban un tiempo determinado en la empresa. ¿Hay una correlación significativa en el tiempo de la empresa y la gente que se ha ido? Es decir, ¿la gente que lleva más de 3 años es la que se va o es la que lleva menos de un año? Porque si es la que lleva menos de un año, a lo mejor tendremos que analizar el proceso de onboarding y resulta que no estamos formando bien a la gente y hay una mala contratación o hay una rotación temprana. O si son personas que llevan más de 3 años, a lo mejor hay un tema de desarrollo y de capacitación. O a lo mejor hay un techo en la empresa que les impide crecer a los empleados, ¿no? Y habrá que montar pues, determinadas cosas. Sí, solo para complementar ahí, o sea, ¿qué otra data adicional, aparte de permanencia en la organización, se toma en consideración a la hora de hacer People Analytics? Todo. Nosotros adoptamos un enfoque que es el ciclo de vida del empleado. Es decir, un empleado en sí dentro de una empresa tiene como un propio ciclo de vida. Desde que entra, sería su nacimiento, hasta que rota, ya sea voluntaria o involuntariamente, sería su muerte, ¿no? Aquí hay un montón de fases, ¿vale? Está la contratación, está reclutamiento, está onboarding, está desarrollo, está compensaciones, beneficios, está experiencia del empleado, está la decisión de tomar la rotación en sí, salarios, ¿no? Al final, si te fijas, es como una línea de la vida donde el empleado va pasando, ¿no? Si lleva 6 meses, pues está en la etapa de onboarding. Si lleva 3 años, estará más en una etapa de desarrollo, capacitación, plan de carrera, ¿no? Entonces, al final, en una rotación influyen todos los datos, influye todo el ciclo de vida del empleado, desde la satisfacción laboral hasta cómo fue su propio onboarding, hasta su salario, la rotación, el departamento, el manager que tiene, incide todo, ¿no? People Analytics es un enfoque donde tú analizas todos los datos, con lo cual debes entender todas las variables, ¿no? Es lo que te decía para entender qué está sucediendo con la rotación y responder a la pregunta de negocio que es, oye, ¿por qué se estaba yendo nuestro mejor talento? Exacto. No, súper. Y ahora, has mencionado que hay como que 3 diferentes estadios en las organizaciones y que ya ustedes trabajan con el tercer grupo, que principalmente son empresas de tecnología. Pero digamos,
¿desde en qué momento es que ya deberíamos empezar a utilizarlo? ¿Cuál es la progresión por la cual deberíamos de empezar? O sea, ¿cuál es el proceso para poder adoptar el 100%? Si es que se puede ir por partes. O sea, si yo fuera el dueño de una empresa, ¿cuándo debería estar preocupándome en estar utilizando estas herramientas o cómo me preparo para usar esas herramientas? Sí. Aquí la respuesta, bueno, es similar a cualquier proyecto de data, ¿vale? Es cuanto antes mejor. Y me explico. Cuanto antes empieces a disponer todos tus datos de una forma que no se queden obsoletos, menores problemas vas a tener al medio largo plazo. Es decir, obviamente, si sois 10 en la empresa, todo el mundo os conocéis, todo el mundo podéis hablar, los procesos están... no es un momento de escalar, ¿no? Al inicio tienes do things that don't scale, ¿no? Haz cosas que no escalen, pero llega un punto en la empresa donde inevitablemente empiezas a escalar. ¿Cuál es este punto, no? Pues primero tendrás que montar toda la parte hard del Departamento de Recursos Humanos, políticas, papeleos, ¿no? Luego tendrás que meter gente dentro de la empresa, porque si no, no hay empresa. Entonces, entrar a parte de Talent Acquisition. Una vez que has metido gente dentro de la empresa, empieza a haber problemas. Personas es igual a personas, ¿no? Entonces, hay un montón de variables que empiezan a influir. Por ponerte un número y no ser tan teórico, a partir de los 40, 50 empleados, es momento para empezar a analizar los datos y digitalizar el departamento. Claro, todo depende qué tan rápido llegas hasta ese punto, pero creo que a veces cuando llegamos a ese nivel estamos tan preocupados con otros temas del negocio que quizás no priorizamos Claro, este estadio. esto es lo que suele Y responsabilidad pasar. de quién es también, o sea, es responsabilidad del gerente general, ¿no? Del CEO, si es que para esa altura ya hay una persona de talento humano o no. Sí, esto es lo que suele pasar, ¿no? Y, y luego eso que tienes toda la razón, ¿no? Cuando estás en ese punto hay otra serie de problemas de negocio que son prioridad, y esto es como que pasa un poco de... También por la complejidad, ¿no? Oye, ahora tengo que hacer... Al final, pues hay procesos de ingeniería de datos, de ciencia de datos. La gente de recursos humanos no son gente técnica, no son ingenieros, con lo cual le pasan la bola al departamento de tecnología. El departamento de tecnología, obviamente, tienen otros problemas que atender que los problemas del departamento de people, ¿no? Y entonces empieza un poco el problema. ¿Qué sucede? Los datos empiezan a quedarse obsoletos. La gente del Departamento de Recursos Humanos trata de montar algún Excel donde descarga datos de los sistemas y empieza a hacer ciertos análisis, se queda obsoleto y llega un punto donde de repente te ves más pronto que tarde, sobre todo en las empresas de tecnología, en los 100, 150, 200, se levanta una ronda de inversión y de repente vas a duplicar el headcount en un año y te empiezas a acordar de los datos. Porque resulta que la gente se empieza a ir, resulta que estás creciendo a un ritmo donde es complicado mantener la cultura y no fastidiarla, donde debes entender cómo hacer todos los procesos, ¿no? Pues básicamente prepararte para ese hipercrecimiento que viene en las empresas tecnológicas. Súper. Ahora, estamos hablando sobre también el tema de rotación en las empresas, y sé que todas están buscando diferentes mecanismos para poder evitar que eso suceda, pero ¿cómo nos apalancamos más bien en herramientas de People Analytics para poder reducir esa rotación o por lo menos para evitar que se la vaya la gente más importante de tu organización? Claro, hay que entender que People Analytics en sí no hace que tú tengas menos rotación, ¿vale? Es decir, Ok, no es es, un no es punto una importante. varita mágica que hace que de repente la gente no se vaya. People Analytics es una metodología cercana al método científico que te ayuda a entender, en primer lugar, qué ha pasado y, en segundo lugar, por qué ha pasado. Esto te va a dar las herramientas a ti como profesional de people, de recursos humanos, para entender a partir de los datos y en base a tu propia experiencia y a tu propio expertise, tu propio seniority, cómo actuar. Es decir, me decías, ¿no? ¿Cómo se van los mejores? Hay un término dentro de la rotación que es la rotación lamentable. Es decir, es esta rotación de determinados perfiles que nos duele más que se vayan de la empresa que otros, ¿no? Claro, esto tiene una serie de costes, tiene un know-how perdido, ¿no? Tiene una serie de implicaciones. People Analytics te va a ayudar a entender, uno,
por qué se está yendo esta gente y determinados patrones que te van a ayudar a tomar decisiones sobre personas. Es decir, tú puedes descubrir que a lo mejor dentro de tu empresa esta rotación lamentable es por gente donde hay varios factores implicados. Uno, techo. Es decir, la gente cuando llegan 2 años, 2 años y medio, no tienen promoción y en este momento llaman a la puerta y la gente vuela. Tendremos que montar planes de carrera y tendremos que entender cómo podemos, pues, en primer lugar, no todo es el salario, pero a lo mejor es salario, a lo mejor es compensación, a lo mejor es beneficios, a lo mejor es determinadas variables que puedes entender analizando los datos, ¿no? Esto te va a dar las claves para montar un plan de acción dentro de recursos humanos y además vas a poder medir el impacto de ese plan de acción. Es decir, vas a poder tomar el termómetro de un punto, de qué pasaba y por qué pasaba, vas a poder implantar un plan estratégico y basado en datos y vas a poder entender si ese plan se cumple o no y por qué se cumple o no se cumple, con su correspondiente impacto en personas, en primer lugar, y en el negocio. Y se puede recolectar también data sobre el clima laboral o la relación digamos, con tu jefe o tu jefa o subordinados, como para poder incluirlo dentro de esta herramienta y complementar el análisis. Eso es. Aquí hay dos tipos de datos, ¿vale? Datos pasivos y datos activos. Estos segundos datos de los que habla son activos, es decir, People Analytics no solamente vive de recoger los datos que ya están en las herramientas de software o almacenados en algún sitio, sino que también hay determinados datos que nosotros salimos a buscar. Por ejemplo, encuestas tipo eNPS, ¿vale? Employee Net Promoter Score, experiencia de empleado, experiencia del onboarding, satisfacción laboral, encuesta de cultura, los one-on-ones, las performance review. Al final, todos los datos que se generan en la empresa deben ser analizados y cruzados, ¿no? Los datos activos con los pasivos. Esto, por ejemplo, esto que comentabas, ¿no? Cuando analizas la rotación, hay una métrica que se llama rotación por razones éticas. Esto quiere decir que a lo mejor hay una mala relación con el manager, o hay un problema de acoso laboral, o hay algún tema que ha hecho que la persona no se vaya por dinero, no se vaya por un techo, sino por razones éticas. Esto consigues entenderlo cruzando ambos datos, ¿no? Tanto los pasivos como los activos. Súper. No, genial que podamos involucrar diferentes aristas, diferente información para tener una figura mucho más completa y menos sesgada, que probablemente sucede, pues, ¿no? que dentro de la organización alguien sale y pueden asumir demasiadas personas diferentes motivos, pero si nos basamos en data, podemos quizás eliminar muchos de esos sesgos. Ahora, hablando de eso, ¿cómo más bien utilizan ustedes, o se puede utilizar en general, la inteligencia artificial, que es un tema que ahorita está muy de moda, para hacer incluso este proceso mucho más potente, incluso predecir con bastante anticipación esos regrettable turnovers, ¿no? Estas salidas lamentables, estas rotaciones lamentables? Sí. Aquí, bueno, pues ya estamos viendo estos últimos meses, ¿no? Que hay, cada semana hay un mundo nuevo por descubrir prácticamente con OpenAI. Claro. Es más, no podemos ni siquiera decir cuál versión de ChatGPT estamos conversando ahorita, porque para cuando salga el episodio ya estamos 5 versiones más futuras. Probablemente. Al ritmo al que vamos es un poco locura, ¿no? Si nos vamos a casos de uso, ¿vale? Sí. Hay bastantes temas interesantes. Uno es, pues, por ejemplo, benchmarks, es decir, una inteligencia artificial te puede ayudar a entender tus datos internos y cruzarlos con los datos externos, es decir, con el conocimiento del mundo exterior, ¿vale? Y así puedes entender, pues, benchmark, no solamente a nivel de, pues, por ejemplo, salarios, rotaciones, planes de acción, o sea, hay un montón de historias. Este segundo paso, ¿no? Otro segundo caso de uso con la inteligencia artificial es precisamente esto, ¿no? Planes de acción. Es decir, oye, ante este escenario, basándome en mi conocimiento de todo el mundo, te propongo el siguiente playbook, ¿vale? Esto no quiere decir que es lo que tú tengas que hacer, sino que, oye, pues puedes generar cierto insight o cierto playbook de acción o best practices, ¿vale? Buenas prácticas
para determinadas situaciones. Por ejemplo, una empresa tecnológica de 170 empleados que está teniendo un 30% de tasa de rotación dentro del departamento de tecnología en el sector travel, pues oye, empresas similares, cuando se han visto en este punto, han hecho ABC, ¿no? En función del dato. Esto es muy interesante y fíjate cómo no estamos hablando de predicciones para aportar valor, ¿no? Mucha gente se vuelve loca con la predicción y antes de entender el futuro debes entender el presente, ¿no? Que está sucediendo y atar bien el presente y entender el pasado. A nivel de futuro, pues igual, ¿no? Imagínate poder analizar todos los datos y darte insight de lo que estamos viendo que puede suceder, ¿no? O a nivel de objetivos. Oye, yo tengo un objetivo marcado, en función de cómo están performando estos datos, sucederá o no. Para que suceda, debería suceder A, B y C, ¿no? Bueno, estos son casos de uso muy interesantes. La versión de ChatGPT o bueno, el estado del arte de la inteligencia artificial que va a haber dentro de los próximos meses llega a un punto en el que pues probablemente haya cosas que ni nos estamos planteando a día de hoy. Y de hecho a ese punto quería llegar, ¿no? O sea, porque creo que siempre hemos estado hablando de inteligencia artificial como una manera de usarlo como herramienta para analizar información, hacer predicciones en base al futuro, pero en base al pasado, qué es lo que se viene a futuro, porque puede analizar muchísima data que quizás humanamente no podemos hacer. Pero algo que me interesa es la parte más de automatización o de autonomía. O sea, ves de que puedan crearse agentes autónomos dentro de recursos humanos para poder reemplazar ciertas actividades y hacer que las personas de recursos humanos sean súper poderosas. ¿Qué tipo de aplicaciones se te ocurren? Pues en este contexto estamos viendo bastantes cosas. Ya no solamente dentro del mundo de People Analytics, ¿no? Sino lo que dices, ¿no? Automatización de procesos. Al final, recursos humanos tiene dos partes. Una que es operativa y de procesos y otra que es estratégica. Entonces, bueno, la estrategia no convive sin la táctica y a nivel de táctica se pueden reemplazar o se pueden automatizar muchos procesos. Nosotros que estamos viendo dentro del área de People, ¿no? Ya dentro de recursos humanos en sí. Por ejemplo, en la parte de recruiting, ¿vale? Hay una serie de trabajos que son manuales, son bueno, procesos pesados, ¿no? Como, por ejemplo, redactar job descriptions, bueno, una serie de cosas que son bastante pesadas, ¿no? O sea, bueno, time consuming, ¿vale? Es decir, que consumen bastante tiempo. Aquí están saliendo agentes, como bien dices, que están ayudando pues a analizar, o sea, a escribir, pues eso, puestos de trabajo. Están saliendo agentes que están permitiendo encontrar determinados perfiles. Es decir, por ejemplo, hace muy poco veía uno que estaba en Product Hunt que bueno, es un agente que te ayuda a buscar X perfiles. Es decir, en vez de buscar tú por todo LinkedIn un desarrollador de React, tú le dices qué tipo de perfil quieres buscar y el agente se encarga de buscar por ti, ¿no? Automatización de workflows, automatización... Pero iría incluso, ya que mencionó el tema de, digamos, de reclutar, ¿no? O sea, quizás hoy día nos parece inconcebible pensar de que quizás podríamos tener agentes autónomos que hagan el 90% del proceso de reclutamiento, es decir, buscan en redes, en LinkedIn, si son developers quizás en GitHub, empiezan a analizar un montón de código que se va creando y van ellos escogiendo cuáles son los mejores candidatos, incluso hacen el propio proceso de entrevista y la otra persona no tiene la más mínima idea que la persona con la que están interactuando no es una persona, sino es un agente digital que hace todo el proceso hasta llevarlo al punto de tener tu shortlist de 1, 2 o máximo 3 candidatos que ya un humano tiene que dar el visto bueno. O sea, ¿estamos a la altura de eso próximo? Pues lo que planteas es muy interesante y también da un poco de miedo, pero no creo que esté muy lejano, ¿vale? Yo creo que es completamente factible o viable el llegar hasta este punto donde ya te dejan en bandeja 3 candidatos para la entrevista con el hiring manager. Si te paras a pensarlo, tiene todo el sentido, ¿no? Al final, pues son agentes y hay que unir todos los puntos y bueno, pues ya te digo,
no lo veo tan lejano. No sé cuándo llegará o si incluso ya hay alguien que está pensando, probablemente ya hay alguien que está intentando desarrollar esta solución, pero sí, Sí, lo veo. de hecho, siento que hace bastante sentido porque cada vez encontrar los perfiles correctos requiere toda una preparación. O sea, alguien que ha estado metido en talento humano probablemente ha visto un montón de tipos de job descriptions y no eres tampoco experto evaluando todos los diferentes perfiles que la empresa necesita. Entonces, si tienes realmente un agente autónomo que puede absorber toda la información habida y por haber de Internet, puede hacer quizás mejores preguntas a ese talento que lo que podría ser una propia persona de recursos humanos, ¿no? Y cambia un poco el rol. Ya no se trata de ser el sabelotodo en recursos humanos, sino más bien ser el cómo creo procesos, instrumentos que se encargan de ser quizás esta parte mucho más sencilla. Completamente, y además creo que ahí se consume muchísimo tiempo, ¿no? Porque al final es muy complicado para un recruiter saberlo todo de cada posición, ¿no? Entonces, muchas veces, antes de abrir la propia posición, hay reuniones con los propios managers donde le explican el perfil que quieren contratar. Pues, por ejemplo, ¿no? Si se ha abierto una posición para un ingeniero de datos, pues vamos a tratar de entenderlo todo sobre la ingeniería de datos, ¿no? Y al final hay un montón de idas y venidas, ¿no? Y mucha falta de conocimiento. O sea, al final tú tratas de absorber conocimiento y tratas de contratar al mejor ingeniero de datos desde tu desconocimiento no técnico, pero obviamente un agente tiene todo el conocimiento sobre ingeniería de datos, y ya no ingeniería de datos, sobre backend, sobre front, sobre ciencia de datos, y ya no en tecnología, sino en cualquier otra cosa, ¿no? Si estamos buscando un growth hacker, pues un growth hacker, ¿no? Obviamente hay una ventaja competitiva en el agente. Totalmente. Y te diría, o sea, creo que una empresa de tecnología que está acostumbrada a usar tecnología le va a ser de mucha facilidad, pero creo que el que más lo necesita es el negocio más tradicional, industrial o gran corporación que tiene quizás el número de gente de talento humano en relación a la cantidad de empleados y variedad de perfiles. No está, ese ratio no está muy a su favor. Por ejemplo, una empresa súper tradicional de industrial, ¿no? Tienes desde rol obrero, ¿no? Planta, administrativo, tecnología, gerencial, o sea, cómo alguien de talento humano puede tener la capacidad de poder evaluar absolutamente todos los perfiles y tener esa claridad, lo veo difícil. Y creo que ahí es donde soluciones de recursos humanos, con inteligencia artificial y las cosas que vienen construyendo ustedes y la industria pueden aportar muchísimo. Completamente. Absolutamente de acuerdo en lo que dices. Hay muchos Hay muchos, retos. hay muchos. Pero bueno, uno de los retos también es cómo manejamos el talento cuando nuestra empresa está en un proceso de hipercrecimiento. He leído bastante eso de lo que has puesto en LinkedIn y me encantaría quizás cerrar este tema con estas recomendaciones que tú has venido dando de cómo preparar talento, ¿no? Cómo preparar el área de talento para poder enfrentar el hipercrecimiento. Claro, al final, bueno, pues cuando hay un hipercrecimiento, no vamos a poner el caso de Uso, ¿no? Por bajarlo un poco a tierra. Estamos ante una empresa de 150 empleados. Se acaba de levantar una ronda de inversión, empresa tecnológica, una serie B de pues, X millones de euros, 50 millones de euros, y el objetivo de este año es alcanzar los 300 empleados antes de cerrar el año. Es decir, vamos a duplicar el headcount y vamos a meter 150 personas nuevas en la empresa. Claro, cuando llegamos a este punto, ¿no? De hemos levantado ronda de inversión, vamos a crecer el negocio, vamos a abrir 5 mercados nuevos, es como bastante obvio que hay que preparar la empresa para el hipercrecimiento en todas las áreas, menos en recursos humanos. Es decir, tiene todo el sentido del mundo preparar el hipercrecimiento en ventas, ¿no? Cómo vamos a montar pues SDRs, account executives, cómo vamos a ir abriendo mercados, en marketing, ¿no? En operaciones, pero luego en recursos humanos, ¿no? Como siempre está ese punto de vista, como hablábamos, pues más operativo, ¿no? Contrata, despide y procesos. No piensas que el departamento en sí se tiene que preparar estratégicamente para afrontar este hipercrecimiento, ¿no? Al final, de recursos humanos dependen las personas, ¿no? Que es pues la empresa. Entonces, claro, yo soy bastante pesado con esto, entonces bueno, voy a tratar de no enrollarme muchísimo.
Pero bueno, siempre, bueno, para mí el primer paso es tener una estrategia clara, ¿vale? Es decir, al final el primer paso de todos es alinear los objetivos de negocio con los objetivos de recursos humanos, ¿vale? Recursos humanos trabaja en función de los objetivos de negocio y debería mirarse de esa forma, ¿no? En ser estratégico para el cumplimiento de los objetivos de negocio. El primer paso es entender todo lo que ha sucedido hasta ahora, ¿vale? Es decir, de dónde venimos, en qué punto estamos, entender cuáles son los nuevos objetivos y a partir de ahí empezar a recopilar todos los datos, ¿vale? Es decir, sin los datos va a estar complicado empezar a entender cosas. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, imagínate estas 150 personas. Lo primero que tienes que entender es, oye, al ritmo en el que veníamos contratando hasta ahora, donde no estábamos en un hipercrecimiento y no hemos metido 150 personas en un año, ¿podremos alcanzar el objetivo si seguimos haciéndolo como estamos ahora mismo? ¿Sí o no? Probablemente la respuesta será que no. Entonces tendrás que entender, vale, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que contratar 3 recruiters, tendremos que disminuir nuestro time to hire, es decir, nuestro tiempo de contratación, tendremos que ser más eficientes dentro de cada etapa, dentro de una solo, tendremos que automatizar procesos como hablabas antes, o tendremos que reducir costes. También tendremos que entender, oye, ¿cuánto nos va a costar meter estas 150 personas? ¿Cómo podemos impactar el negocio reduciendo este dinero, ¿no? El primer paso es eso, ¿no? Tener una estrategia clara, ¿vale? Y montar un plan estratégico alineado a los objetivos de negocio. A partir de aquí, pues empezar. Obviamente, si no estás digitalizado, digitalízate, ¿no? Y luego también, pues hay que entender todos los procesos, no solamente la parte de contratación, sino, oye, vamos a definir muy bien nuestros procesos de onboarding, vamos a definir y a establecer una cultura muy clara, ¿no? Al final, uno de los mayores peligros en la escala es cargarte la cultura. Si te cargas la cultura, te has cargado a la empresa. Y esto es complejo, ¿no? Cuando empieza a entrar mucha gente, se puede ir de las manos. Obviamente, pues eso implica políticas, implica procesos, ¿no? Establecer planes de comunicación, pues un poco todo, ¿no? También entender la rotación de los empleados que ya estaban, ¿no? Al final, bueno, hay una serie de cosas, bueno, al final es prácticamente todo, ¿no? Que tienes que ir preparando para afrontar el hipercrecimiento. Estoy tratando de hacer una síntesis porque si no empiezo a hablar con este tema puedo hacer 3 horas. Sé que es bastante y de hecho lo que iba a decir es, si quieren verlo más detallado, creo que ahí en tu LinkedIn has puesto súper bien escrito los diferentes puntos al detalle, donde pueden leer y entenderlo incluso hasta mejor. Sí, luego también tenemos nosotros en nuestro podcast tenemos episodios que están dedicados a esto, justo a cómo afrontar el hipercrecimiento. Ya te digo que no estoy tratando de pasarlo por alto porque es un terreno donde si entro puedo estar aquí 5 horas y al final os quedáis todos dormidos. Más bien, yo lo que voy a hacer es, en las notas del episodio voy a vincular o poner el podcast que tienen ustedes como para que puedan ir y escuchar y así entrar a mayor profundidad en este tema. Más bien, ahora me gustaría pasar ya a la parte final del episodio. Es la parte donde empezamos a pedirte tus recomendaciones y a nosotros nos encanta consumir películas, series, libros. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser tus recomendaciones para las personas que nos están escuchando? Vale, pues hay un libro que, hace poco me leí un libro que se llama The Hard Things About Hard Things, que intuyo que lo conoces. Ha sido probablemente el más recomendado hasta el momento en el podcast. Sí, muy bueno. Pues sí. Este libro a mí me ha gustado mucho. Si ya han hablado de él en el podcast, tampoco voy a entrar mucho. Tu percepción de por qué a ti te ha ayudado o cambiado la vida. A mí me ayudó bastante en un punto donde nosotros tuvimos que pegar un cambio de dirección fuerte en la empresa y bueno, se vinieron momentos complicados, ¿no? Momentos de tomar decisiones jodidas, ¿no? Con perdón de la palabra, y este libro me ayudó a entender y a afrontar pues el hecho de tener que despedir personas, trabajar la asertividad, no llevarte los problemas a la cama,
¿no? Por así decirlo. Y este libro de Ben Horowitz, que al final habla de, bueno, pues de sus propias vivencias, ¿no? Y de cómo estuvo a punto de quebrar varias veces y tuvo que tomar decisiones muy complicadas, me ayudó pues eso, a entender y a tomar las que tuvimos que tomar nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido me gustó mucho. Y por salir del ámbito de la empresa, me quedaría con 1984, que no sé si es otro clásico. No conozco. ¿Cuál es esa? Bueno, es el libro del Gran Hermano. No sé si has oído hablar un poco. Ah, claro. O sea, bueno, no lo he leído, pero Apple se burla o usa eso como referencia cuando hace su publicidad para la salida de Macintosh, si no me equivoco, y hace este comercial de esta mujer que lanza y destruye la pantalla donde está el Gran Hermano y tiene a todos como hipnotizados y todo el mundo usa pues Microsoft o Windows y que ellos vienen a traer Sí, tal está cual, muy eso bueno. es. Es un libro de George Orwell, perdón, que pronuncio fatal, y trata justo de eso, ¿no? De, bueno, pues para mí ha sido el libro que más me ha marcado. Ya no por algo en concreto, sino por la calidad del propio libro, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Te hace reflexionar. Buenísimo, buenísimo. Estos dos libros los voy a poner ahí en las notas del episodio para que los puedan encontrar fácilmente. Y bueno, y última pregunta, y esta es la pregunta de la máquina del tiempo, y es que si tuvieras un dispositivo que te pudiera permitir enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Esta es la más complicada de todas, ¿eh? No se lo dejó para el final, pues. No sé realmente qué responder. Pensándolo así a bote pronto, eh, diría que bueno, pues sigue por donde vas, y trata de disfrutar un pelín más, pero no cambiaría nada. Perfecto. De hecho, esa es una de las que varias veces han salido en el podcast porque también muchos me dicen, bueno, no cambiaría nada porque sé que el camino es difícil, es duro, pero es lo que era necesario para llegar a lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, cambiar eso implicaría que no llegaría a lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Entonces, creo que coincidimos todos en que si bien es complicado el camino, ¿por qué no aprovechar de disfrutar lo máximo que se puede de este journey? Sí, quizá lo que me diría es no te lo tomes tan en serio. Buenazo. O sea, ¿qué situaciones te han pasado que tú dices, pucha, me lo tomé muy en serio y no era necesario? Un poco todo. Yo creo que muchas veces cualquier ámbito de la vida nos lo tomamos demasiado, demasiado en serio. Y al final la vida te va a venir por un sitio o por otro, ¿no? Te lleva por diferentes sitios donde vas a tener que aprender a tomar decisiones y esas decisiones que tomas te van a llevar por un sitio. Y a veces la vida va a tomar decisiones por ti y tú no puedes hacer nada. Con lo cual, al final, la vida es un juego serio, es un juego muy serio, pero bueno, no deja de ser algo que tú no puedes, en cierta medida, no puedes controlar. Con lo cual, no te lo tomes tan en serio. Las reglas del juego de la vida son así y ya está. Ve pasando niveles y ya está. No te lo tomes tan en serio, ¿no? Carpe diem, como quien dice. Sí, no, es que en verdad es súper curioso, ¿no? Porque uno cuando sabe que algo se viene próximamente, uno está ansioso, se lo está tomando demasiado en serio, y conforme va pasando el tiempo de ese escenario, ¿no? Pasa una semana y va cambiando un poquito, deja de ser tan importante lo que sucedió, pasan 6 meses y es mucho menos, pasan años, 2 años, 5 años, y te das cuenta de que algo que te estaba generando demasiado estrés, le estás poniendo demasiada importancia, al final resultó ser tan insignificante, ¿no? Y eso creo que nos ha pasado desde que somos niños, nos pasa de adulto y seguimos cometiendo ese error de nos tomamos demasiado en serio las cosas, ¿no? Tal cual. Yo creo que al final siempre hacemos un mundo de aquello por lo que todavía no hemos pasado y una vez que lo pasas, pues ya no está el mundo, ¿no? Y también pasa al revés, con disfrutar las cosas. Muchas veces, sobre todo a la gente que nos ponemos objetivos, pues digamos que
que estamos muy en el objetivo, ¿no? Y una vez que lo cumples, lo disfrutas muy poco tiempo, ¿no? Es como que ya automáticamente estás pensando en lo siguiente. También me diría, no te lo tomes tan en serio y disfruta un poquito más cuando consigues algo, ¿no? En lo que sea. Claro, que no sea solamente un check y sigamos, sino sea como que una pausa, disfrutemos, compartamos ese éxito, ese hito con otros que nos quieren y después sigamos retomándolo, ¿no? Entonces, nada, excelente. Bueno, Oscar, mil gracias por tu tiempo, por compartirnos todo este conocimiento de People Analytics, de talento, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, un poquito lo que se viene a futuro. Si alguien quisiera conectar contigo, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? Pues me puede conectar por LinkedIn, Oscar Arbulu, el apellido es un poco complicado, Arbulu Núñez, o nos puede escribir al email, que es oarbulununez@wains.me. La verdad es que nuestra forma de contactar no la ponemos fácil, sino dentro de nuestra página web, en wains.me, puede solicitar pues una videollamada con nosotros, tiene acceso a nuestro calendario y ahí nos puede reservar un hueco. Excelente. Igual lo agrego todo en las notas del episodio para que sea incluso hasta más fácil poder accederlas. Mil gracias, Oscar, por tu tiempo y ya estamos conversando en una futura ocasión. Muchísimas gracias a ti, Jaime, por invitarme. Me lo he pasado, la verdad, que muy bien. Ha sido un rato muy ameno. Y nada, la verdad es que ahora que ha terminado la conversación, noto que me has pasado esa energía de tu inicio de día y estamos otra vez activos para continuar la tarde. Perfecto, ahí unas 8 horas más trabajando el viernes. Ya está, excelente. Sin parar. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Hola querida comunidad de innovadores, espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.